Seguimos en el aire de Algo con R, nos quedan unos 15 minutitos para cerrar este programa, no sin antes saludar y agradecer la presencia aquí del compañero Mariano Vázquez. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo le va, Juan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. En esta tarde un poquito medio primaveral, igual está fresquita, pero ahí está húmedo. Está húmedo, hay atisbos de que en cualquier momento o llega la primavera o llega la tormenta de Santa Rosa. Les digo que eso va a ocurrir indefectiblemente en relativamente poco tiempo. Pero vamos a hablar con Mariano y no en este caso de cuestiones meteorológicas necesariamente, pero sí cosas que se las traen en el mundo, porque estamos en la columna de internacionales. Y bueno, un poquito ahí lo que charlábamos fuera del aire, estuvo circulando mucho en estos días toda la cuestión relacionada con Cerimedo, en muchos casos recién hablábamos de Crónica TV, en muchos casos de una forma muy sensacionalista, ¿no? En algunos casos de una manera muy efímera, podríamos decirlo, por resumirlo de alguna forma, pero sí que esconde quizás algo detrás, creo yo, vos me dirás, que es la forma de configuración del poder, no solamente acá, sino en Perú, en este caso con testimonios muy ligados a decir que Cerimedo maneja el poder político a gusto y placer allá en Perú. En Bolivia. Mira cómo estoy cruzado ya en Bolivia. ¿Qué onda eso? Bueno, Cerimedo es un personaje que lo que ha hecho... un chanta primero, ¿no? Un estafador. Primero aquí tiene causas por haberle vendido a dos personas el mismo departamento. En este caso, como justo se da que es familia de un periodista de la farándula, porque vos decías, bueno, esto se cruza la farándula también, claro, acá, ¿no? Claro. El de Orindo de Mar del Plata y bueno, un estafador. Y él ha logrado meterse en la última década en este circuito de las nuevas derechas, ofreciendo un poco esta teoría de Steve Bannon, que es inundar todo de mierda. Claro. Y eso implica todas estas campañas de odios, las falsas noticias, y la operatoria que tiene Cerimedo. Lo hablé justo estos días con personas en los países que ha operado, y él como que se ofrece, porque fue a Brasil, fue a Honduras, en este caso fue a Bolivia, se ofrece prácticamente como un voluntario para trabajar en esta guerrilla digital, y luego, bueno, aparecen esos fondos oscuros, claro, esta cantidad exorbitante de millones de dólares en su casa de granja de bots, etcétera, de alguien que habría que hacer un seguimiento del dinero. Una periodista en Bolivia, Susana Bejarano, que es una analista político, ha tenido programas en horarios centrales allí, muy buena analista, y que colabora con el periódico La Red de Pablo Iglesias. Habla de que adquirió en bitcoins o 200 millones de dólares en Bolivia, y se metió con un personaje, que en este caso que es Nadia Beller, que es un personaje muy público, con un perfil altísimo. Yo que viví en Bolivia la recuerdo, es decir, manejando muy buena información a pesar de su juventud. Ella ahora tiene 33 años. Claro. Ella fue integrante del MAS, como estos rostros nuevos y militantes que aparecían, y muy rápidamente, cuando se configura la situación de la elección de 2019, las falsas denuncias de fraude y el golpe, ella se encolumna muy rápidamente con Camacho, con Fernando Camacho, el líder separatista cruceño, y ahí muestra que es una figura densa, y en esa figura densa me parece que este combo explosivo, en el cual, con las denuncias que ella después hace, salvándose la verdad que milagrosamente de ese atentado, ¿no? Sí. Cuando uno ve el parte médico y los que dicen que es un autoatentado, la verdad que sí, es difícil de creer. Un poco difícil de creer, ¿no? En todo caso, la fortuna, la torpeza de los sicarios, pero bueno, lo que han encontrado en el celular de Cerimedo es... claro. Sí, lo que eso destapó... Carpeta con negocios con ministros. Él mismo se presentaba como el asesor principal de Rodrigo Paz, un gobierno que está con una debilidad, además, absoluta, sostenido por dos coaliciones de derecha en el Parlamento. Puede haber una moción tranquilamente con los 2/3 de censura, y el gobierno es un gobierno muy debilitado, y aquí se destapan
que restará probar y restará también ver cómo actúa la justicia boliviana en seguir esas rutas del dinero, cómo, porque aparte no figura en nómina Cerimedo como... Que claro, lo cual, eso es un tema también. lo cual tiene hay una lógica ahí, porque no es tan sencillo que vos contrates a un extranjero. No sé la categoría, qué tipo de residencia tiene. En Bolivia, si sos ciudadano del Mercosur, vos tenés 2 años de residencia transitoria, y ahí a los 2 años accedes a una residencia permanente si acreditas un ingreso económico que te permita seguir viviendo ahí. Claro, lo que no sabemos es en qué categoría está Cerimedo. Cerimedo no estaba en ninguna categoría estatal de residencia. Entonces, ahí es la oscuridad. ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Cómo es que tenía, algunos dicen, $700.000 en uno de esos departamentos? Departamento de Calacoto, eso es zona sur. En Bolivia, la zona sur de La Paz es la zona adinerada. La Paz es una olla, es decir, cuanto más arriba estás, más, digamos, es una escala social más popular, y cuanto más abajo estás, es una escala social más favorecida económicamente. Y te aseguro que yo viví acá, encontrás unos caserones mirá. espectaculares. Ahí me quedo pensando... No estaba en esos lugares específicos, pero sí estaba en uno de los barrios de zona sur donde empiezan, digamos, se vive con, si tenés gas licuado, tenemos una serie de cosas. Yo, por ejemplo, donde vivía, usaba garrafa. Mirá. Bueno, no es menor esto, porque a veces cuando en los no hay mucho detenimiento a la hora de hacer estos análisis sobre Cerimedo, pero pensaba primero en esto que decías de ofrecerse como voluntario, ¿no? Porque eso es una cosa que con un currículum en el cual él puede decir, bueno, yo hice la estrategia digital de Milei. Claro. Después, con una espalda para eso, digamos. Exactamente, ¿no? Después, fue a Honduras, después lo de Brasil. Brasil tiene el aditamento de que él fue uno de los que inició en las redes sociales esta fake news de que hubo un fraude. Sí. Y por eso también él está... acusado en la justicia brasileña de ser parte del entramado golpista que hoy lo tiene a Jair Bolsonaro, preso por ese intento de golpe, a 4 militares del más alto rango presos. No hay militares presos, para darle una idea de la magnitud. No hay en Brasil militares presos por crímenes y delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Sí lo hay, una dictadura que duró 21 años. Sí lo hay por este intento de golpes. Nunca hubo militares de ese rango presos. Claro. Es histórico. Es histórico. Sí, y Bolsonaro por eso no puede ser candidato, y el candidato va a ser Flavio Bolsonaro, su hijo. Y eso marca el nivel, digamos, en qué nivel de mierda, citando a Beynon, se metía Cerimedo. Claro. Y en este caso Nadia Beller, además, la acusación... Por eso tiene lo farandulesco, más allá de la gravedad política de cómo operan estas granjas de trolls para inundar de mierda las redes sociales, generar sentimientos de odio, que la gente esté enojada, indignada, que vote a gente enojada, indignada, desequilibrada. Y esto, Nadia Beller era su pareja, o tenían algún tipo de relación sentimental, y ella dice que el hijo que espera es de Cerimedo. Claro. Ese es el otro complemento. Ella está embarazada. Sí. Ese es el otro complemento. Sí, que le dijeron que no corría riesgo su embarazo tampoco. Ahora, casi que cruzaste la frontera solo ahí, hablando de lo que viene pasando con el hijo con Bolsonaro Jr., digamos. Flavio Bolsonaro, que es uno de los candidatos a las elecciones que son ya. Ya, el 4 de octubre, primera vuelta. Nuevamente Lula va por la reelección, puede llegar a su 4º mandato, será histórico eso. Pero no está nada dicho, a pesar de que Flavio Bolsonaro es un mal candidato. No tiene carisma, le falta bastante. Sí, no enamora. No enamora. En general, lo que buscaba la derecha es que la candidata sea Michelle Bolsonaro, que es brava, bravísima. Esperaban una mujer de esas características, y creo que ahí resurge también el machismo del clan Bolsonaro. Y apelando al apellido. Porque el otro, Eduardo Bolsonaro, está prófugo en los Estados Unidos, el otro es un más pibito. Linda familia. Sí. Las últimas encuestas han salido estas semanas, varias. Algunas, la de Datafola, le da a Lula una ventaja de aproximadamente 7 puntos. Sí. No hay manera de ganar en primera vuelta. Creo que
Eso es lo que te quería preguntar, porque creo que ninguna encuesta da ninguna diferencia para ganar en primera vuelta. El Partido de los Trabajadores son optimistas en que eso pueda suceder. A mí me parece que es peligroso ese optimismo, porque después cuando no te relaja y cuando no sucede te tira para abajo, te deprime, y me parece que lo que hay que apostar es a una campaña fuerte, porque además está Trump metido en esta campaña. Trump se ha metido en todas las campañas, y mal no le ha ido. Le va mal en Estados Unidos, pero cuando se mete en las campañas en el exterior, que lo hizo en Honduras, lo hizo en Perú, un poco menos. Bueno, ahí está la plata de por medio. Lo hizo en Ecuador, también, ¿no? En Colombia. Bueno, claro, los aranceles, las amenazas, como amenazó aquí a medio término, ¿no? Sí. Y la verdad que... Le salió bien. Le salió bien, porque incluso uno se puede... poniéndose en abogado del diablo, uno puede decir, quizás yo voté mal. Porque yo voté para que me licúen el salario, para que haya una mega devaluación. Bueno, está muy en boga ese discurso también. Esa era la amenaza, ¿no? Sí. Entonces, como... Sí. También decía, bueno, si no votan a mi ley, no hay platita, no hay ayuda. Y como es ese gatillo en la cabeza... Es interesante pensarlo por ese lado, a todo lo que tuvo que ver con las elecciones acá. Ahora lo que pienso es en un escenario casi inevitable, por lo que decíamos recién, de balotage. ¿Qué expectativa puede llegar a haber? Mira, yo te digo, el balotage abre un escenario que en otras... Depende mucho cuánto sea el balotage, porque una cosa del balotage sea... 40 a 35, y otra cosa es que sea más cerca del 46, 47, 48. Sí. Yo creo que lo que quiero plantear es, le dan todos también una ventaja en la segunda vuelta a Lula como ganador si se mantiene ese escenario de primera vuelta. Pero yo quiero recordar el escenario del 2022 entre el entonces presidente Jair Bolsonaro y el candidato opositor Lula. Gana por 4 puntos. Lula. Muy cerca de no llegó a los 50, no estuvo lejos, pero le faltó un poco. Quedaban solo 10 millones de votos para distribuir en esa segunda vuelta, teniendo en cuenta que el que votó a Lula ya es voto cautivo, el que votó a Bolsonaro voto cautivo. Hubo una abstención muy grande, 21%, que muchos especulaban con que dónde se va a ir. Eso no se va a ningún lado, porque el que decide no votar en primera vuelta, porque no quería ninguno de los dos, porque le parecía insoportable. Entonces repite ese... Sí, con más razón en un balotaje lo repite. Exactamente. Entonces, el escenario había 10 millones de votos. De esos 10 millones de votos, 7 millones y medio eran del tercero y el cuarto. Claro. Que dijeron que a regañadientes, pero terminaron apoyando a Lula. Es decir... Y ese cálculo matemático no se dio. La diferencia de esos 10 millones de votos, 7 millones se fueron a Bolsonaro y 3 a Lula. Ganó por 1.9. Sí. Y yo creo que ese escenario de polarización, y sobre todo en este escenario de inundar de mierda las redes sociales, eso puede hacer que el escenario sea nuevamente muy polarizado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Sociedades muy polarizadas. Miremos, todas las elecciones han sido Ecuador, Colombia, creo que lo hablamos acá, todo el mundo daba que, bueno, y ya está, de la Espriella iba a ganar, y yo te dije, va a ser una elección pegada, va a ser una elección... En Perú tuvimos un escrutinio que duró años. Sí, duró años. Perú también te dije, ahora va a ganar, porque es el momento, si no gana Keiko Fujimori, pero ganó por nada, ganó por lo que hablábamos acá, el voto en el exterior. Claro. El voto en Japón fue muy gracioso porque Fujimori padre renuncia, porque en todos los escándalos que tenía, renuncia de Japón con un fax. Y 26 años después, Japón pone a su hija de presidenta. Es una comedia tragedia, comedia barra tragedia. Marian, nos quedará Cuba para la próxima, pero la verdad que gracias por este repaso. El título de Cuba es que Estados Unidos volvió a ampliar el bloqueo un año más, es lo que viene haciendo el 62, y como lo hacen todos los presidentes, el bloqueo para ellos es porque es una situación de guerra. La gravedad absoluta de considerar que Cuba es un peligro para Estados Unidos, bueno... Tremendo. Nosotros nos vamos yendo porque se termina el programa, les dejamos el aire acá bajo el volcán, ustedes cuídense, mi nombre es Juan Palavecino y nos vemos a la salida porque la salida siempre es colectiva. Chau.